Bienvenidos a Conversaciones sin editar, un podcast de música, libros, canciones, una conversación amena entre ustedes y yo. Hoy quisiera hablarles de un libro, la verdad, que no sé bien cómo definirlo. Quizás la mejor forma sea hablar acerca de ficcio- biografía ficcionada o biografía de ficción, biografía de un personaje ficticio. Voy a hablar de un libro que fue muy popular, de hecho sigue siendo bastante popular a pesar del tiempo, que a pesar de su popularidad, evidentemente entre las personas académicas y las personas con un poco más de cultura, desató una serie de peleas y de problemas graves, porque contenía una serie de inexactitudes, por llamarlos de manera elegante y no directamente falsedades, que entonces desacreditaron el libro, el autor, los contenidos. Hay una serie de cosas inverosímiles para los conocimientos que tenemos hoy en día, pero tenemos que tener en cuenta que este libro salió en 1956. Es decir, estamos en una época, acaba de pasar la Segunda Guerra Mundial, está el tema de la invasión al Tíbet por la República Popular de China. En teoría, oficialmente la invasión empezó se consolidó en 1951. Tienes un tema con que hay un auge de la espiritualidad oriental. Empezó a llegar al occidente una cantidad de cosas. Por ejemplo, llegó el karate, llegó el kung fu, llegó el yoga, llegó el hinduismo, llegó el budismo. Llegaron una serie de quizás precursores del movimiento New Age, del famoso movimiento de la era de Acuario, que vimos más acentuado hacia finales del siglo XX y principios del siglo XXI, pero que ya en estos años 50 viene rodando y que vienen sembrando estas cosas, empiezan a hacerse populares, los gurús empiezan a hacerse populares, los monjes, empieza a salir incluso a ser popular hasta cierto punto el arte oriental en el mundo occidental, y empiezas a ver algunas películas que se transmiten en Oriente, que se hacen en China o se hacen en Hong Kong o se hacen en Japón y se empiezan a pasar en Occidente y a ser consumidas por el público occidental. Entonces, este auge de la cultura oriental, más el exotismo, estamos hablando de 1950, ¿no? Poca gente viajaba a Asia. Asia era todavía, era aún más que África, quizás el último continente remoto, estas zonas de Asia, las grandes cumbres. O sea, se sabía que había gente que había subido en Nepal a lo más alto del Everest, pero no era algo como ahora que hay una cola de gente subiendo al Everest. O sea, no era algo que pasaba a cada rato. No, no era como ahora que hay mucha cultura hindú, que entonces la gente va Hare Krishna y los consigues en el aeropuerto y todo el mundo ha escuchado el Hare Hare, Hare Krishna. Todo el mundo ha visto a Ganesha o a Shiva o ha visto películas donde se retratan. No estamos hablando que en una época donde eso era literalmente ignoto, oculto, desconocido, era una cosa que no se podía manejar, que no se podía conocer. Y en ese desconocimiento aparece este libro escrito eh, por alguien que se presenta como Tuesday Lobsang Rampa o Lobsang Rampa para los amigos, eh, que es su autobiografía. En el libro te lo presentan como un lama del Tíbet que narra las experiencias que tiene desde que tiene 7 años, cuando deja a una familia de dinero, de posición política en el Tíbet, para entrar
a un monasterio y comenzar su entrenamiento como sacerdote y como lama médico, ¿ok? Entonces, por supuesto, en este auge de las cosas eh, hinduistas, orientales y budistas, con el Tíbet cerrado, con el Dalai Lama en el exilio, este libro parecía, wow, vamos a conocer los secretos, vamos a saber lo que hay allá adentro, o sea, vamos a entender qué pasa literalmente en el techo del mundo. El Tíbet es uno de los países que está a mayor altura sobre el nivel del mar, en líneas generales. Y entonces, este libro está, y hay que admitirlo, está muy bien hecho, está narrado de una manera muy interesante, te describe la formación espiritual cuando es un niño, la vida ascética, enseñanzas esotéricas, cómo la astrología tibetana no es la astrología occidental de la época, o sea, no es Libra. Hoy conocerás un amor del pasado. Escorpio, el fuego que llevas por dentro quemará a tus enemigos. Sagitario, es momento de dejar de reflexionar y pasar a la acción. Leo, no puedes seguir siendo un Casanova. Aquí hablamos de astrología como se concibe quizás un poco más modernamente, una astrología matemática con cartas hechas personalizadas. No es que hay un signo general para todo el mundo y lo que le aplica a ese signo le aplica a todos. No, hay una serie de efemérides celestes, casas, etcétera, que son individuales para la persona. Y entonces, lo primero que te hablan es de cómo estudian ese tipo de cosas. Te hablan de artes marciales secretas. Lo que describe el libro quizás sea una forma, una mezcla entre el Kyushu, el judo, el jujutsu, no llega a ser un aikido, tiene poco, poco contenido de golpe, es más contenido de llaves de inmovilización, de luxación a las articulaciones. Evidentemente no llega a ser un aikido, pero lo que te describen es más o menos este tipo de arte marcial y por supuesto muchísima filosofía budista. Dentro de esta filosofía budista te habla de una serie de libros, te habla de una serie de creencias, de diferencias entre el budismo tibetano y el budismo chino, incluso entre el budismo tibetano y el budismo hindú. Te habla de una serie de cosas eh, o de costumbres alimenticias, como el zampa, hecho de una especie de manteca clarificada, con hojas de, acompañado de una harina, no de hojas de té, pero una harina, evidentemente no es trigo, ahorita no recuerdo bien cuál es el vegetal, pero es una harina que mezclado con eso se hacía como un potaje, lo que para comer, además se hacía té, se hacían una serie de cosas. Te habla de lámparas de aceite. Entonces, te habla de la forma de los libros, que los libros antiguos del Tíbet no son como los libros occidentales o no son como los libros que nosotros conocemos generalmente. Nosotros estamos acostumbrados a, si es muy antiguo, es un rollo de papiro, es un rollo de tela, es un rollo de papel, donde tú vas leyendo y vas desenrollando de un lado y enrollando hacia el otro, y el texto va pasando hacia ti horizontalmente. En un libro normal están encuadernados de un lado. En Occidente generalmente están encuadernados del lado izquierdo, pero nosotros leemos de izquierda hacia derecha. En Japón, por ejemplo, están encuadernados del lado derecho porque ellos leen de derecha a izquierda la mayoría de las veces. Entonces, por eso la forma de entrar a una imagen entre una persona nacida en Japón y una persona nacida en Occidente es diferente. Pero este tipo de curiosidades te marcan que los libros del Tíbet, que es una cosa que es cierta, son largas planchas rectangulares, quizás de 30, entre 35 y quizás 40 centímetros de alto por 50 centímetros o más de largo, quizás entre 50 y 60, a veces hasta un metro.
Entonces es en esa franja no es un papiro, es un papel es un papel que no llega a ser de tela, pero tampoco llega a ser nuestro papel blanco como un bond que conocemos de toda la vida. Es un papel un poquito más corrugado. Antes quizás lo llamaríamos cartulina artesanal, cartulina ejecutiva, porque es un poco más grueso, pero en fin, es ese tipo de papel que se guarda entre bloques de madera aplastándolos. Son estas tiras de papel, una y otra, no están pegadas, no están cosidas, están aplastadas. Por supuesto, para leer tienes que levantar el bloque de la tapa, lees una de las tiras, la colocas en la tapa, prácticamente volteas el libro y luego lo tienes que volver a colocar dentro de su caja para resguardarlo. No es una forma fácil de leer. Hasta cierto punto te hablan de que hay un nivel donde hay poco analfabetismo, o por lo menos eso te plantea el libro. Me diría que no es un dato, nadie tiene los datos de cuál era el nivel de alfabetismo en el Tíbet en el año 1900, 1920, 1940. O sea, simplemente te lo plantea el libro y por la forma bonita en que te lo cuenta, tienes que creerlo. Te plantea, por supuesto, una serie de contexto político muy idealizada, muy ah, pintada de rosa sería el término, muy a pinceladas de cómo es el sistema político de gobierno en el Tíbet, de qué posición ocupa el Dalai Lama, el Consejo de los Lamas Superiores, de cómo se elige al Dalai Lama por las reencarnaciones, pero evidentemente estamos hablando de una forma de ver el Tíbet previo además a la invasión china, todavía con partes de la influencia de la invasión británica o de la invasión inglesa, las luchas políticas previas a la invasión donde está el toque de los británicos no quieren ceder su imperio, pero los chinos quieren empezar a expandirse, pero siempre muy delineado, muy punteado, no es a profundidad lo que te toca. Por supuesto, empieza la parte, es un libro que te habla de las cosas místicas. eh, Como siempre en conversaciones sin editar, saben que no hacemos spoilers de los libros. Es decir, no te voy a contar cómo empieza, no te voy a contar cómo se desarrolla, ni te voy a dar datos exactos de la historia, te estoy contando hitos generales para que quieras leerla. Entonces, habla, por ejemplo, de cosas como viajes astrales, cómo en teoría, cualquier persona pudiera realizar un viaje astral siempre y cuando se encuentre realmente relajado y concentrado. Cómo hacer esta relajación para que funcione, cómo crear crear este estado mental. Actualmente lo llamaríamos este estado de ondas alfa, pero cómo crear este estado mental en el que el cuerpo está completamente relajado y la mente deja de pensar en las sensaciones del cuerpo para despegar la conciencia o el doble astral, y con ese doble astral, eh, llámese doppelganger, no doppelganger, sino justamente doble astral, cuerpo astral, eh, llámese alma si se quiere, llámese espíritu. Ellos hablan más bien del cuerpo astral, de esta energía que está dentro del cuerpo físico y que al salir puede recorrer grandes distancias. Puede, evidentemente, tiene las ventajas de que al ser solo energía puede atravesar objetos sólidos, tiene la desventaja de que al ser solo energía no puede traer cosas consigo, evidentemente. Entonces no hay pruebas de anoche te hice un viaje astral, estabas en Copenhague y me traje una, uno de tus medias para que sepas que fui yo. La media verde que tienes perdida me la traje yo. No, no hay forma de comprobar ese tipo de cosas. Lo más que se llega en algunos sitios controlados es a experiencias de que en teoría el viajante describe cosas donde, o describe cosas que no debería poder saber porque no,
cómo estaba pintado un cuarto, o qué cuadros tenía, o cómo estaba vestida la persona a la que fue a visitar en ese viaje astral, que no, cosa que no debería saber en teoría porque está en una distancia separada. Vuelvo y repito, estos experimentos son, eh, no tienen una verificación científica al 100%. Sin embargo, hay muchísimas personas que hablan de la realidad de este tipo de experimentos. Habla además, por supuesto, estamos hablando de un momento importante para la filosofía oriental, que es el tercer ojo, que no les voy a describir el procedimiento quirúrgico especial al que lo someten y todo. No, no, no. Es algo que es interesante leerlo, aún teniendo tus dudas y aún sabiendo que es impracticable en el occidente, es insalubre, pero es interesante de leer porque el tercer ojo da la capacidad de ver el aura. Y es muy cómica la escena donde recién abierto el tercer ojo, le permiten salir después del tiempo de curación necesario. Y cuando sale del cuarto regresa gritando, ¡Ah! Hay un lama en llamas en la escalera, hay un lama en llamas en la escalera, auxilio, auxilio. Y sus guías, sus maestros se ríen de él cuando van a ver y realmente se dan cuenta que lo que está viendo es el aura roja, brillante, muy brillante de rojo, de un monje irritado, de un lama que estaba iracundo. Entonces te plantean los distintos temas, y voy a abrir aquí comillas, médicos, basados en los colores del aura, en las pulsaciones del aura. Algo de esto vimos después con la famosa fotografía Kirlian, que en teoría fotografía en el campo electromagnético que nos rodea o el aura. Habla, por supuesto, de los chakras, discute los chakras de una forma distinta como estamos acostumbrados, con un mayor número de ellos. Habla de conocimientos arcanos en el Tíbet, de cuevas secretas en el Tíbet, de viajes a otros planos astrales o a otros planos de tiempo. Entonces, no se puede descartar la forma en que está hecho el libro. Es un libro que está muy bien hecho, un libro muy entretenido, pero como les dije, empiezan los problemas y en su momento se empezó a romper la ilusión de realidad del libro. ¿Cómo empezó? Empezando porque la persona que escribe el libro no es Tuesday Lobsang Rampa, sino Cyril Henry Hoskin, un fontanero eh, inglés que vivía en Devon, Inglaterra, que jamás en su peregrina vida pisó el Tíbet, no hablaba tibetano, nada de eso, o sea, simplemente este, empezó a escribir. Cuando fue confrontado con pruebas de que, evidentemente, mira, tú no eres tibetano, no hablas tibetano, eres un tipo blanco, inglés, promedio, o sea, no eres un monje, empezó a hablar y se escribió otro libro aún más fantástica, un libro de 1960, La historia de Rampa, donde habla de posesión corporal, donde su cuerpo había sido poseído por el espíritu de un lama tibetano, luego de que Hoskin sufriera una caída y entonces lo que hicieron fue el intercambio, déjame tu cuerpo, ya que tu eh, cuerpo astral, ya que tu alma, tu espíritu va a despegar hacia el otro plano, permíteme atarme a este cuerpo y entonces mm, transferir mi conocimiento, mi conciencia y mi vida a este cuerpo inglés y escribir las vivencias para poder difundir las verdades del Tíbet. Por supuesto, esto fue un escándalo, nadie le creía. En el mundo editorial, en el mundo académico, el libro está clasificado como un fraude. En algunos casos hay gente que dice, bueno,
es una ficción, es una obra de ficción mal investigada, porque muchos de los detalles culturales, geográficos han sido desmentidos. Esto no quita que el libro siga siendo muy popular. Es decir, este libro es tan popular que los lectores decían, mira, no me importa quién sea el que lo está escribiendo, el mensaje espiritual que nos está llevando es lo que yo quiero oír y es lo que me interesa. Eh, Terminó escribiendo más de 10 libros, creo que son 15, 18 libros aproximadamente. En teoría hay uno que incluso le fue editado por su gata siamesa. Tiene una gran cantidad de lectores aún hoy, o sea, no es que ya nadie lo lee, no, se sigue leyendo El Tercer Ojo. Habla, por supuesto, una de las cosas que habla este libro es del pasado del Tíbet, un Tíbet a nivel del mar, un cambio astro- astronómico y planetario que causó que el Tíbet se elevara, que cambiaran las personas que físicamente que viven en el Tíbet. Entonces, siempre está la duda de qué tanto es verdad, qué tanto es mentira. Cosas que son ciertas, el formato del libro o sutras son grandes hojas sueltas, guardadas entre tapas de madera, envueltas en tela, es un detalle correcto. El nombre de los lugares, como el Palacio del Potala en Lhasa, el monasterio de Chakpori, a pesar de que este monasterio fue destruido 3 años, 4 años después de la escritura del libro, la descripción de que la vida de un lama en ese momento de la vida monástica era muy dura, había una disciplina realmente férrea dentro de una lamacería. Eh, el tema de que hasta el momento de la invasión era un país profundamente religioso, de hecho era un país hasta cierto punto teocrático, porque el Dalai Lama es hasta cierto punto una deidad y evidentemente los que tienen el poder político suelen ser lamas, o en aquel momento eran lamas, eran monjes que habían pasado su vida estudiando las cosas del budismo, pero evidentemente, así como tiene estas cosas ciertas, hay cosas que son evidentemente falsas. Por ejemplo, la identidad del autor. Obviamente no hay ningún registro de ningún lama que se llame Lobsang Rampa en el Tíbet. Lo que se demostró es que lo escribió el hijo de o que lo escribió un plomero de Devon, Inglaterra. O sea, no tenía nada que ver. No hay registro, ni ninguna tradición en el budismo que se conoce actualmente de algún procedimiento quirúrgico para abrir el tercer ojo. O sea, antes bien la filosofía budista dice que todo lo podemos abrir mediante la meditación, mediante la limpieza corporal y espiritual. No es que hay un pase rápido. No, mire, mijo, si usted no puede meditar y su espíritu es cochino, no hay problema. Usted cruce para acá, nos paga $600 y nosotros lo operamos y se le abrimos el tercer ojo. No, no hay registro de este tipo de operaciones, no hay registros de que esto suceda. La excusa en el momento es que era un conocimiento tan arcano y tan secreto que solo existía en el Tíbet, que al final ha sido desmentido con investigaciones posteriores. Entonces, bueno, hay imprecisiones culturales. Una de las cosas que él dice es que se les obliga a leer el Kangyu, que es una colección gigantesca de sutras budistas o de libros budistas, y que en teoría los lamas, o sea, no los monjes comunes, o los llaman trapa, o sea, no los monjes comunes, los iniciados que viven en el monasterio, sino los lamas y los abades, los que están para dirigir los monasterios,
y en algún momento para dirigir incluso el gobierno debían saberse de memoria ese texto. Y lo que se conoce actualmente es que uno es un texto que no se memoriza porque es gigantesco, es demasiado grande en su extensión o para que alguien se lo memorice. No es el Corán, no es la Biblia. Estamos hablando de que son 700, 800 sutras compilados en estas hojas incomodísimas de leer. No está para eso, nadie lo memoriza. Muchas veces ni siquiera lo leen completo, porque no es importante que se lea completo. Eh, Hay errores geográficos dentro del libro, quizás no errores tan burdos como decir, no sé, eh, la capital de Argentina es Mar de Plata o la capital de Cuba es Varadero. No, no hay un error tan burdo como ese, pero sí hay errores cuando cita detalles geográficos como alturas, como cotas de terreno, como carreteras, como caminos, porque evidentemente es una persona que jamás fue al Tíbet y lo que hizo fue una investigación muy por encima y no va a coincidir nunca. ¿Cómo justificó el error? Siempre lo justificó como que él fue poseído por el espíritu de un monje y que al ser poseído por el espíritu de un monje lo que se estaba transmitiendo era un conocimiento arcano real y cierto. La verdad es que siempre se habló de una mitomanía en los niveles académicos. El libro fue bastante desacreditado, fue bastante denostado porque yo les hablé de una biografía ficcionada. mm, los críticos más duros hablaban directamente de fraude, de una sarta de mentiras increíble. Sin embargo, es cierto que el libro sigue siendo popular, que la gente lo sigue leyendo y que es un libro entretenido de leer. Está muy bien escrito, está muy bien narrado, te permite meterte dentro de la historia, imaginarte cómo va transcurriendo la infancia, la adolescencia y la adultez de este monje tibetano. Te permite incluso soñar o creerte en algún momento de la ficción. O sea, es un libro que vale la pena leer, es un libro que le recomiendo leer a cualquiera que quiera empezar a rozar el misticismo oriental. Eh, Ross entra por aquí, ve algunas cosas, entiende eh, cómo ve la gente de Oriente el tema de las reencarnaciones probadas, el tema de las vidas del futuro, el ciclo de la vida, el ciclo de la rueda de la reencarnación, y te permite nutrirte de algunas cosas culturales de una manera light, de una manera entendible para el público occidental. Y, bueno, ¿te gustó? ¿Te identificas? Ok, entonces empieza con lo bueno. Empieza con el Tao Te Ching de Lao Tse. Empieza con filosofía de Confucio, empieza a leer budismo. No, el budismo no es contigo, no quieres alcanzar el nirvana. Ok, ve a leer los Vedas y los sutras de los hindúes, pero para iniciarte o para divertirte, porque la verdad es que es un libro entretenido de leer, ese y varios más de los que escribió son bastante entretenidos de leer, te recomiendo que inicies leyendo El tercer ojo de Lotsan Rampa. Como siempre, comenten, conversemos. Para eso está el espacio de comentarios, está abierto y hablemos. Esto fue Conversaciones sin editar.